Qué gozo es saludarles, mis queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva entrega de Reavivados por su palabra. Hoy estamos dando inicio al cuarto evangelio. Estaremos estudiando el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan. Y antes de estudiarlo, me gustaría repasar una vez más los destinatarios de cada uno de los evangelistas, para tener en cuenta el cuadro que vamos a estudiar, para tener en cuenta el contexto del evangelio que vamos a estudiar. Mateo, recuerden, le escribió a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas va a escribirle a los gentiles y Juan va a escribirle a los cristianos. El evangelio de Juan es uno de los, o mejor dicho, es el último evangelio que se escribe ya tardíamente, cerca del año 96 después de Cristo. Así que lo escribe cuando él es el único sobreviviente de los discípulos y lo escribe en un momento en que la iglesia ya estaba enfrentando los problemas del crecimiento, los problemas del desarrollo, los problemas de la expansión, los problemas de una generación que no había visto a Jesús, que estaba simplemente aceptando la verdad por la predicación de aquellos que habían sido testigos presenciales, y que eso había traído algunos conceptos errados, algunos conceptos erróneos. Por eso el énfasis del evangelio de Juan es muy diferente al énfasis de los evangelios de Mateo, Marco y Lucas. Vamos a encontrar diferente el evangelio porque tiene el propósito de restaurar, tiene el propósito de corregir, el propósito de ayudar a la nueva generación de cristianos que están haciendo a entender perfectamente quién era Cristo Jesús. Así que este capítulo número 1 se introduce con la expresión: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Saben que este principio es un principio muy diferente al principio que usa allí Moisés en el libro de Génesis. Génesis comienza con la misma expresión: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés se está refiriendo al principio de todas las cosas, es decir, al principio de todo cuanto existe. Fue porque Dios lo creó. Pero el principio de Juan es un principio que trasciende la eternidad. Es un pensamiento un poco abstracto. Es decir, él trata de probar, de mostrar, de declarar que Cristo es Dios mismo, que Cristo es eterno, que Cristo no es creado, que Cristo no es simplemente un ser, un profeta, sino que es Dios que se vino a hacer carne y a morar entre nosotros, como lo vamos a ver más adelante. Luego declara: en él estaba la vida, era la luz de los hombres. Y me impresiona, me llama la atención, y aquí está el origen de toda la desgracia de este mundo. La expresión de Juan cuando dice: en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le recibió, no le conoció. Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste es la conducta de la humanidad. Qué triste es el accionar del ser humano. El único que les puede dar verdadera bendición, el único que les puede dar verdadera felicidad, el único que puede cuidar verdaderamente de ellos es Dios, y le rechazan. Qué triste es que nosotros creamos que podemos vivir nuestra vida aparte de Dios, que podemos ser felices sin Dios, que podemos ser felices apartados de los principios de Dios. Lo más terrible no es tanto que rechacemos al Señor, sino que lo rechazamos de una forma como hacían los judíos, es decir, una dicotomía en su ser. ¿Por qué razón? Porque decimos creer en Dios, decimos aceptar a Jesús, creemos que Él vino, que Él murió, pero no vivimos de acuerdo a sus principios. Qué triste la condición del ser humano. Por eso estamos como estamos, por eso las desgracias que enfrentamos. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a conocerle, que nos ayude a aceptarle, a recibirle de corazón, a que nos evalúe.
La oración que hizo el salmista es una oración que tenemos que hacer nosotros también. Señor, evalúa nuestro corazón, míralo, si realmente está contigo o hay caminos de perversidad. Y si los hay, ayúdanos a corregirlo, por favor. Así que vamos a orar esta mañana pidiéndole eso a Dios, que nos ayude a recibirle, a conocerle realmente como Él lo merece. Pero bendito sea Dios, porque Juan también dice que los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, entonces fueron llamados hijos de Dios. Se les dio la potestad de ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Así que esta mañana vamos a pedirle al Señor que seamos parte de aquellos que le reciben, que creen en Él y que reciben la potestad de ser llamados hijos de Dios. Destaca en este primer capítulo, Juan, el verso número 14, perdón. En este capítulo 1 destaca el verso 14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que le ha descrito en el versículo 1, el que él ha declarado que es Dios, que es eterno, que es el creador de todo cuanto existe. Ese Dios un día tomó la decisión de hacerse carne, es decir, de hacerse uno como nosotros, venir a este mundo oscuro, oscurecido por el pecado, este mundo de maldad, de miseria, para enfrentar el desafío de vivir como un ser humano y convertirse en nuestro garante, en nuestro sustituto, convertirse en nuestro Salvador. Alabado sea el Señor. Cuando estudiamos el capítulo 1 de Juan, debe despertarse en nosotros un agradecimiento profundo, debe despertarse en nosotros una entrega a ese Dios que fue capaz de hacer semejante sacrificio. No lo entendemos completamente, no lo podemos percibir. Él, siendo Dios, el creador, decidió hacerse un ser humano, rebajarse a vivir como un ser humano. Vamos a encontrar más adelante que los fariseos enfrentan a Juan cuando Juan empieza a predicar: ¿tú quién eres? Él, dice la Biblia, no lo negó, afirmó no ser el Cristo. Entonces, ¿por qué bautizas? Y Juan abre la declaración de que viene uno más poderoso que él, que está en medio de ellos, el Mesías. Él estaba preparando el camino y de hecho él lo dice: yo soy el que prepara el camino del Redentor, el que apareja las calzadas para que el Redentor venga a cumplir su ministerio. Y un día Juan lo ve y cuando observa a Jesús, entonces lo presenta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre me ha llamado la atención la forma en que Juan presenta a Jesús. Siempre me ha llamado la atención la forma en que Juan presenta al Salvador. Y la forma, la expresión usada por Juan traslada nuestra mente a lo que ocurrió allí en el jardín del Edén, donde un cordero muere para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Cristo iba a morir para cubrir tu desnudez y la mía. Ya no la desnudez física, sino la desnudez del alma. Esa desnudez que viene del vacío del corazón. Esa desnudez que viene cuando vivimos contrario a los principios de Dios. Cuando descubrimos que hemos echado a perder todo. Cuando descubrimos que nuestra vida ha sido un fracaso. Allí está el Cordero de Dios para tomarnos, para transformarnos y para de nuestras ruinas edificar una criatura victoriosa. Alabado sea el Señor. Ese milagro el Señor lo quiere hacer hoy en tu vida y en la mía. Quiere tomar los pedazos que han quedado. Quiere tomar los pedazos que han sido el residuo, lo que ha sobrado después de nuestra vida de fracaso, para convertirlas en vidas victoriosas. Cuando la segunda vez que Juan presenta a Jesús, he aquí el Cordero, dos discípulos de Juan entonces decidieron seguir a Jesús. Y cuando Jesús ve que le siguen, les pregunta: ¿qué quieres? Ellos le dicen: Rabí,
que traducido es maestro, ¿dónde moras? La expresión Cristo la comprende. Ellos lo que quieren es una entrevista más profunda, más larga, más íntima con el Señor. Hoy nosotros debiéramos tener también el espíritu de estos dos discípulos. Querer una intimidad con Jesús. Querer estar bajo sus alas protectoras. Vivir en permanente compañía con el Salvador. Eso hará una diferencia en tu vida y en la mía extraordinaria. Uno de esos discípulos era Andrés, el otro no es mencionado, pero estamos seguros de que era Juan, el autor del Evangelio. Él va a utilizar esa técnica al escribir, modestamente va a suprimir su nombre, simplemente va a hacer alusión, pero no se menciona. Eran Juan y Andrés, estos dos discípulos. Y Andrés corre donde su hermano Pedro. Hemos hallado al Mesías y lo trae al Señor. Mira qué interesante, porque el primer capítulo de Juan ilustra lo que debe ser la actitud de todo aquel que ha conocido al Señor, de todo aquel que ha encontrado al Salvador. Tiene que ir a buscar a otros y nada mejor que buscar primero a nuestra familia. Él trae a su hermano Simón. Y entonces el Señor le cambia el nombre. Tú eres Simón, pero de ahora en adelante serás Cefas, que significa Pedro. De ahora en adelante eres un nuevo hombre. Al día siguiente llama a Felipe y Felipe va y trae a su amigo Natanael. Y Natanael, cuando oye que Jesús nació en Nazaret, o que viene de Nazaret, mejor dicho, dice, puede salir algo bueno de allá. Nazaret tenía fama de ser una ciudad perversa, de ser una ciudad corrompida en todos los aspectos. No creo que un profeta venga de Nazaret. Ven y ve, le dice Felipe. Y aquí está una técnica para el evangelismo. Aquí está una técnica para compartir con otros. No intentes meterle tu verdad. No intentes meterle a la fuerza lo que tú crees. Invítalo, ven y ve. Experimenta como yo he experimentado. Experimenta con Dios como yo lo he hecho para que te des cuenta que es real. Y Natanael vino. Y cuando Jesús lo ve, dice, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Natanael se asombra. ¿Y cómo me conoces? Ah, te vi debajo de la higuera orando. Se sorprende Natanael. ¿Cómo es que me vio? Ahí reconoce la divinidad de Jesús. Y él le dice, cosas mayores que estas vas a mirar. De cierto os digo que vas a ver los cielos abiertos y los ángeles bajando y subiendo por el Hijo del Hombre. Una alusión a aquella visión que tuvo Jacob el día que huyó de su papá, el día que huyó de su hermano, el día que huyó de su tierra. ¿Se acuerdan? El Señor le mostró una escalera por donde ángeles bajaban y subían. Esa escalera no era otro que el Señor Jesús. No era otra cosa que una revelación de Cristo, porque Él sería el conector del cielo con la tierra. Hoy vamos a permitirle al Señor que nos ayude a que por su gracia nosotros podamos conectarnos con el cielo, podamos conectarnos con Cristo Jesús, podamos ser alcanzados por la salvación. Y ese gozo, al igual que a Andrés y al igual que a Felipe, nos impulse a llevar a otros a la salvación. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan. Gracias por las lecciones aprendidas. Gracias, Jesús, porque siendo Dios, decidiste venir a morar entre nosotros. Decidiste despojarte de tu dignidad real, de tu dignidad de todopoderoso, para vivir como un ser humano, enfrentar los desafíos de un ser humano y entonces convertirte en nuestro garante. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a tener el espíritu de Andrés y de Felipe, a no quedarnos callados con lo que hemos conocido, a decirle a otros las grandes bendiciones que significa vivir para ti. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos
Hermanos, amigos, Dios me les bendiga. Lindo día para cada uno de ustedes.